tutorial de cómo grabar. Vas a Player y escribes pantalla de grabación. Y la primera que te salga, esa vas a descargar. Y luego le das siguiente. O próximo, no sé cómo se diga. Y luego, perdón, me equivoqué. Después de que la abres, le das a comenzar y si te sale tarjeta de crédito, que no te importe salte y dale a comenzar a grabar. Y te va a aparecer este puntito que está en la naricita del perrito. O sea, que se venía, vean, lo vas a poner a un lado para que no me mire, así como mira, lo pones ahí. Gracias, adiós, suscríbete y dale like para más tutoriales como este. Bye.